Dentro de los materiales tenemos los diferentes cables. Entre ellos tenemos un cable categoría 6A FTP. Este conductor está conectado con la norma T568B en ambos lados, como vemos a continuación. Ya. Luego tenemos otro cable. Este de aquí también es un cable conectado en forma directa con la norma T568B, también en ambos lados, pero este cable es de categoría 5E UTP. Luego tenemos este cable de aquí, que es un cable UTP categoría 6E, ponchado de forma cruzada. Entonces tenemos la norma T568A en un lado y la norma T568B en el otro lado. Tenemos el analizador DTX 1800 para la certificación de los cables. A continuación vamos a proceder a analizar cada uno de ellos. En esta ocasión les presentamos el analizador de cable de la serie DTX 1800. Como ven, sus características físicas son bastante sencillas, ya que tiene una rueda selectora de funciones, entre sus funciones especiales, su configuración para realizar pruebas completas o simplemente algún tipo de parámetro. Tenemos, por ejemplo, el control de luz, botones de guardar, de iniciar el testeo, salir, y las teclas de F, que son para seleccionar la opción que vemos aquí en pantalla, en las casillas respectivas de la pantalla. Al momento de encender, tenemos, bueno, como parte principal tenemos esta unidad principal del analizador, y también tenemos la unidad de remota, que vemos aquí una serie de LEDs que en este caso indican algunos parámetros. Como vimos hace un momento, se encendieron todos los LEDs, ya que este se encuentra conectado con el cable de poder, es decir, se está alimentando directamente. Entonces, bueno, como ya tenemos aquí la pantalla principal, lo que vamos a hacer es, como primer paso, debemos con la rueda selectora colocar en setup. Entonces, en este caso vamos a hacer una evaluación de cable par trenzado. En este caso tenemos la categoría 5E, la seleccionamos, un tipo de cable UTP, categoría 5E, el NBP, que es la velocidad de propagación nominal, es decir, un porcentaje. Esto se entiende como el porcentaje de la velocidad de la luz. Esto sirve para definir con qué frecuencia va a trabajar el analizador. Y tenemos la configuración de tomas de salida, que en este caso estamos trabajando con un cable directo ponchado con el estándar T568B. Tenemos aquí nuestro cable, y lo que hacemos es colocar los terminales dentro del adaptador de canal. Para lo que ahora ponemos la rueda en autotest y aplastamos el botón test. Como vemos, podemos ver aquí que el LED de la unidad remota está parpadeando. Eso significa que en este momento está realizando la prueba, como podemos ver en la unidad principal. Como primer punto, como podemos ver que en esta casilla se encuentra de color verde y dice que el cable ha pasado las evaluaciones, es decir, que nuestro cable está correctamente ponchado. En este caso muestra los parámetros de mapa de cableado, que nos indica de qué manera está ponchado este cable, y corresponde con el estándar T568B. También tenemos el valor de resistencia, que vemos que indica un valor de resistencia para cada par. Como vemos aquí, también tenemos un signo de admiración, ya que esto nos indica que debido a la conexión entre el terminal y el adaptador de canal, puede haber pérdidas, y por eso no es tan exacto este valor. También tenemos una ventaja de este analizador, es que también nos ayuda a determinar la longitud del cable. Esto es muy útil, ya que, por ejemplo, en el cable horizontal no sabemos cuál es el recorrido del cable. Si utilizamos este analizador, nos dará ese valor. También tenemos el tiempo de propagación, que en este caso es de 10 nanosegundos, y aquí nos indica para cada par la diferencia de retardo, la pérdida de inserción, que es la medida de la pérdida de la señal en el enlace, en el canal. En este caso, por ejemplo, vemos que aquí trabajan para varias frecuencias, y vemos cómo el analizador nos dice que al aumentar la frecuencia, la pérdida de inserción va a aumentar. La pérdida de retorno, que es una medida de las señales reflejadas causadas por el desajuste de impedancia en el cableado. Esta pérdida es importante para aplicaciones que utilizan transmisión bidireccional simultánea, y vemos que aquí indican valores para distintas frecuencias, es decir, la potencia versus la frecuencia, que bueno, aquí para cada frecuencia tenemos distintos valores, y vemos que para cada par inclusive se forma una distinta línea, una distinta forma en que sucede esta pérdida de retorno. También tenemos el next, que
que es un tipo de diafonía resultante del acoplamiento de la señal transmitida en un par adyacente, que se expresa en decibelios. También tenemos el PSNex, que es al igual que el NEX, pero en este caso es una suma de potencias, en el canal. Tenemos también el ACRN, que está expresado en decibelios y es la diferencia entre el next y la pérdida de inserción del cableado. El PCA-ACRN es lo mismo, pero ahora en suma de potencias. El ACRF, en cambio, es la diferencia entre el next y la pérdida por inserción del cableado. El PCA-CRF, que es la sumatoria de potencias del cociente de atenuación, que es el resultante del acoplamiento de diversas señales transmitidas en pares adyacentes pero medidas en el extremo lejano de las fuentes de la señal. El analizador HDTDR, que en sus siglas en español significan reflectómetro de dominio de tiempo de alta definición, y puede indicar la razón por la cual el parámetro de pérdida de retorno falla en un autotest o da un resultado marginal. Y el HDTDX, que es el crosstalk en el dominio del tiempo de alta definición, el que muestra los lugares y las magnitudes del crosstalk en el cableado del test. Entonces vemos cómo aquí muestran los resultados para cada par. También en el HDTDR. Bueno, esos son los parámetros que nos da como resultado en el análisis del cable categoría 5E con el punchador test 568B. Para este caso vamos a hacer el análisis de un cable categoría 6 y que tiene un punchado de tipo cruzado, es decir, que tiene una norma de punchado en un extremo y la otra en el otro extremo. Y en la rueda selectora debe estar en setup para poder definir los parámetros de la prueba. Entonces en este momento ponemos que se trata de un cable categoría 6 UTP. Una vez configurado esto, colocamos la rueda en autotest para proceder al test. Bueno, como podemos apreciar, nos dice que falló. ¿Por qué? Porque nosotros le especificamos que evalúe en la norma de ponchado T568B, pero resulta que el cable es de tipo cruzado. Y bueno, aquí podemos evaluar cómo muestra que es cruzado. Bueno, una vez que termine de realizar todos los procesos, podemos ver que, bueno, aquí nos muestra la longitud también del cable, que es específicamente de 6 centímetros. Tengo el tiempo de propagación, pérdida de inserción, en los que, bueno, me da una cruz. Es que no está dentro de los parámetros que establecí en el momento de la configuración. Pero podemos ver que, por ejemplo, podemos ver el mapeo del cableado, como explicamos hace un momento, la longitud, el tiempo de propagación también por par, la diferencia de retardo también, por ejemplo, la pérdida por retorno en cuántos decibelios por cada par. Entonces, bueno, esos son los resultados de esta evaluación. Bien, para este caso vamos a analizar un cable FTP de categoría 6A. Bueno, el proceso de ponchado de este cable es bastante complicado, ya que al ser muy grueso y al tener un apantallado y también poseer un aislante de cruz, resulta muy complicado el proceso de ponchado. Y por lo que con ayuda del analizador que presentamos en este momento, vamos a verificar si este ponchado fue realizado con éxito o hubo alguna falla. Bueno, en este caso es un tipo de cable FTP de categoría 6A. Le ponemos. También fue ponchado con el estándar T568B. Ahora colocamos la rueda selectora en autotest y realizamos el test. Bueno, podemos ver que nos da un fallo, ya que, como les había dicho, el proceso de ponchado es bastante complicado y en este caso vemos que estos 3 cables no fueron conectados adecuadamente, y esto nos dice, bueno, en esta parte nos dice que no puede detectar el ponchado, está mal realizado en este terminal, ya que aquí vemos que la distancia es 0 metros. Bueno, en este caso lo que nos permite ver es la longitud del cable, que es de 3.3 metros. Eso sería, ya que en los demás parámetros ha fallado, ya que el cable es defectuoso, el proceso de ponchado no fue realizado adecuadamente. Bueno, en esta ocasión les presentamos el analizador de cable de la serie DTX 1800. Como ven, sus características físicas son bastante sencillas, ya que tiene una rueda selectora de funciones, entre sus funciones especiales, su configuración, para realizar pruebas completas o simplemente algún tipo de parámetro. Tenemos, por ejemplo, el control de luz, botones de guardar, de iniciar